Saludos, mi nombre es Francisco Rojas y en este video procederé a realizar la resolución de ejercicios de mecánica vectorial para ingenieros dinámica, novena edición de Beer and Jones. Para el primer ejercicio tenemos el siguiente enunciado, es el ejercicio 15.244. Dos discos, cada uno de 130 milímetros de radio, están soldados a la barra CD de 500 milímetros. La unidad de barra y disco gira a razón constante omega 2 igual a 3 radianes sobre segundo con respecto al brazo AB. Si se sabe que en el instante mostrado omega 1 igual a 4 radianes sobre segundo, determine la velocidad de aceleración de literal A, el punto E, y literal B, el punto F. Como podemos ver, esta estructura conformada por B, X y Z gira alrededor del eje Y con una velocidad angular W1. A la vez, este disco gira con un omega 2. Por lo tanto, se nos pide calcular la velocidad de este punto E y este punto F. El movimiento relativo de este marco es la rotación con respecto a X con velocidad angular de omega 2 en I. Entonces, primero denotamos la velocidad angular 1 en J como un omega mayúscula. Para literal A, en el punto E, tenemos que la velocidad relativa de E respecto a B, el radio o la distancia relativa de E respecto a B es igual a estas distancias de 0.25 metros en I y 0.13 metros en J. Y la distancia de E respecto a D es de 0.13 metros en J, como podemos ver en el gráfico. Luego el movimiento de E' en el marco. La velocidad de E' va a ser igual al omega mayúscula producto cruz con la posición relativa de E respecto a B. Hay que señalar que las cantidades que están con negrilla son vectoriales, por lo tanto aquí se procede a realizar un producto vectorial, producto cruz. Entonces, al realizar el producto cruz, tenemos que J por J es igual a 0, por lo tanto, solo quedaría este término J por I, que nos da como resultado en el vector K, 1 metro sobre segundo, negativo. Luego, para aceleración se procede a hacer lo mismo con el omega mayúscula por la velocidad que tuvimos de E' anteriormente. Igual se hace el producto cruz y J por K nos da un vector en I con una magnitud de menos 4 metros sobre segundos al cuadrado. Luego para el movimiento del punto E respecto al marco. Entonces la velocidad de E respecto al marco, que se denota con F, va a ser igual a la velocidad angular en X con componente en Y, producto cruz, producto vectorial con la posición de E respecto a B, relativo respecto a B. De igual manera, J por J nos da 0 y solo nos queda la componente en K del producto de J por I, igual 1 metro sobre segundo, menos 1 metro sobre segundo en K. Para aceleración de E respecto a F se procede a hacer lo mismo con la velocidad, pero por el producto de la velocidad que hallamos anteriormente. Luego I por K las componentes nos da como resultado J negativo y una magnitud de 1.17 metros sobre segundos al cuadrado. Para la aceleración de Coriolis se utiliza la siguiente ecuación donde demos dos veces el omega mayúscula producto cruz con la velocidad de E respecto a F. De igual manera procedemos a resolver el producto vectorial y J por K nos da como resultado I con una magnitud de 312 metros sobre segundos al cuadrado. Luego para la velocidad del punto E tenemos que la velocidad del punto E va a ser la velocidad del punto E'
más la velocidad de E respecto a F, velocidad relativa. Por lo tanto, realizamos la suma de lo que hallamos anteriormente y nos queda un valor de 0.61 metros por segundo en K. Y para la aceleración en el punto E, en cambio, este va a ser la sumatoria, la suma de la aceleración de E respecto a F, la aceleración de E' y la aceleración de Coriolis que encontramos anteriormente. Al realizar la suma nos quedan las componentes I y J con magnitudes respectivos de menos 0.88 metros sobre segundos y 1.17 metros sobre segundos. Luego para llegar al punto F, en el punto F se procede a realizar el mismo proceso que se realizó para el punto E, pero con las componentes que corresponden a este punto, ¿no? Entonces, como podemos ver, el proceso es el mismo. Además, se cambian las magnitudes que se utiliza y respecto a la posición del punto. Y obtenemos los resultados que se pueden ver acá. Ya, la velocidad. Pues ya que tenemos la velocidad angular, entonces reemplazamos en la ecuación antes encontrada para cada componente y al multiplicar nos quedan las componentes que tendrá la velocidad en A en metros sobre segundos, como estábamos trabajando todo el ejercicio en metros sobre segundos, y la respuesta final la podemos poner vectorialmente en milímetros sobre segundos, quedándonos 100 milímetros sobre segundo en I, menos 90 milímetros sobre segundos en J y más 120 milímetros sobre segundos en K.